¿Te has puesto a pensar alguna vez qué pasa después? Ya sabes, después de todo, después de esta vida. Es una pregunta que ha inquietado a la humanidad por siglos. Sin duda. Y para los cristianos, la respuesta se encuentra en la creencia en la segunda venida de Cristo y el juicio final. Conceptos que no solo abordan el qué, sino también el por qué. Claro. Y cómo impactan la vida de quienes los profesan. Tienes razón. Sé que puede sonar un poco abrumador a primera vista, pero te aseguro que descubriremos ideas fascinantes. Por supuesto. Y cómo estas creencias al final ofrecen un mensaje de esperanza. Lo interesante es que la segunda venida de Cristo no se trata simplemente del fin del mundo como muchos creen. Es más bien una renovación completa. ¿Verdad? Como si no solo reiniciáramos el sistema, Exactamente. sino que lo actualizáramos a una versión completamente nueva. Jesús prometió a sus discípulos que regresaría, y esa promesa está plasmada en Juan 14.3. Esta promesa es fundamental para la fe cristiana. La iglesia primitiva vivía con la esperanza y la convicción de que Cristo volvería para completar la redención y renovar el mundo. Debió ser una espera llena de expectativa. Y hablando de expectativas, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si realmente existe la justicia cósmica? La creencia en el juicio final aborda esa pregunta. Sí, el juicio final es un concepto central en la escatología cristiana que es el estudio de las últimas cosas, incluyendo el destino final de la humanidad. Asegura que cada acción, ya sea buena o mala, será juzgada con justicia divina. Lo que me llama la atención es que no se centra solo en el castigo. También hay un fuerte énfasis en el arrepentimiento y la fe como preparación para este juicio. Así es. Si bien el juicio implica rendir cuentas por las malas acciones, también está profundamente arraigado en el amor, y la gracia de Dios ofrece la oportunidad de reconciliarse con Él. Entonces no se trata de un Dios vengativo, sino más bien de un Dios justo que ofrece misericordia. Exactamente. Y esa es una parte esencial del mensaje de esperanza que encontramos en la segunda venida, un triunfo definitivo sobre el mal y el sufrimiento. Es como una victoria final del bien sobre el mal. Sí. Y no solo eso, sino que también se promete una nueva creación. Así es. En Apocalipsis 21.14 se describe una nueva creación donde no habrá dolor, muerte ni sufrimiento. Un lugar donde Dios habitará plenamente con su pueblo. Imagina un mundo donde la justicia de Dios reine y todas las cosas sean restauradas a su perfección original. Es una imagen poderosa, ¿no crees? Una de restauración completa y armonía definitiva. Y me hace pensar en cómo esta creencia impacta la forma en que los cristianos viven sus vidas hoy. La creencia en la segunda venida y el juicio final inspira a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y servicio, reflejando la vida de Jesús. Es decir, la promesa del futuro influye en las acciones del presente. Precisamente. Es importante recordar que no todos los cristianos interpretan la segunda venida de la misma manera. Claro. Algunos la ven de manera literal, mientras que otros la interpretan de forma más simbólica. Es como mirar un cuadro desde diferentes ángulos, ¿verdad? Cada perspectiva aporta algo único. Una de las interpretaciones simbólicas se centra en la frase Día del Señor, que aparece en las Escrituras. Ajá. Este día no se refiere a un día literal de 24 horas, sino que simboliza el momento en que Dios manifestará su justicia en el mundo. Y hablando de simbolismo, no podemos olvidar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Está lleno de imágenes vívidas, algunas un poco intensas sobre la segunda venida, el Cordero victorioso, la derrota del mal, todo con un toque dramático. Sí, Apocalipsis es un libro rico en simbolismo y ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La idea central es la victoria final del bien sobre el mal y la instauración del reino de Dios. Entonces, con todas estas ideas en mente, ¿cómo la creencia en la segunda venida y el juicio final impacta la vida diaria de un cristiano? ¿Cómo se vive con esa incertidumbre de cuándo sucederá? La creencia en la segunda venida no se trata de vivir con miedo o incertidumbre, sino con una actitud de vigilancia y preparación. No se trata de predecir una fecha, sino de estar listos para cuando llegue el momento en que... Es como estar siempre preparados, ¿no? Exactamente. Pero no por miedo, sino por la confianza en las promesas de Dios. La espera de la segunda venida invita a los creyentes a mantenerse alerta en oración y en comunión con Dios, a vivir con rectitud y a compartir el mensaje de esperanza con los demás. Y también a vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios aquí y ahora, ¿cierto? Llevar esa esperanza a la práctica en nuestro día a día. Así es. La creencia en el juicio final nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y nos impulsa a vivir con justicia y compasión, a ser agentes de cambio positivo en el mundo. Es como si el juicio final no fuera solo un evento futuro, sino también una invitación a la reflexión personal en el presente. Nos lleva a preguntarnos, ¿cómo quiero vivir mi vida a la luz de esta verdad? Precisamente, el juicio final nos llama a examinar nuestras vidas y alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios.
a vivir con integridad y buscar la reconciliación con Él y con nuestro prójimo. Y esto no se trata de sentir culpa o miedo, sino de tomar decisiones que reflejen quiénes queremos ser y cómo queremos impactar el mundo. Y es importante recordar que el juicio final proviene de un Dios justo y amoroso. Un Dios que busca la redención y la restauración. Un Dios que nos conoce y nos ama incondicionalmente. Eso es una reconfortante, especialmente para aquellos que han sufrido injusticias en este mundo, sabiendo que al final la justicia prevalecerá, que Dios hará justicia a los oprimidos y sanará las heridas del pasado. Exactamente. La creencia en la segunda venida y el juicio final ofrece un sentido profundo de esperanza y consuelo. Nos recuerda que este mundo no es el final, sino que hay una promesa de un futuro mejor, un futuro de paz, justicia y amor. Es como una luz al final del túnel, una promesa de que el bien triunfará al final, que la oscuridad no tendrá la última palabra. Así es. Y esta creencia no solo da forma a la vida de los cristianos, sino que también tiene implicaciones para cómo entendemos la historia, la justicia y el propósito de la vida misma. Definitivamente hay mucho en qué pensar, ¿verdad? Hemos explorado la promesa de la segunda venida, el concepto del juicio final, las diferentes interpretaciones y cómo estas creencias impactan la vida de los cristianos. Pero aún hay mucho por descubrir. Retomando nuestra conversación sobre la segunda venida y el juicio final, Sí. creo que es fundamental destacar cómo estas creencias pueden influir en nuestra vida diaria. Completamente de acuerdo. A veces estas ideas pueden parecer abstractas y lejanas a nuestra realidad. ¿Cómo se traducen en acciones concretas? Me encantaría profundizar en eso. Para los cristianos, la espera de la segunda venida no implica una espera pasiva, Ajá. sino más bien vivir con propósito y urgencia. Es como si la promesa del futuro impulsara nuestras acciones en el presente. Cierto. Exactamente. La creencia en un juicio final nos motiva a vivir con integridad, a buscar la justicia y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso tiene mucho sentido. Si sabemos que seremos responsables de nuestras acciones, eso nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestras vidas. Y no solo eso, la creencia en la segunda venida también infunde esperanza en medio de las dificultades. Nos recuerda que a pesar del sufrimiento y la injusticia que vemos en el mundo, Claro. hay una promesa de restauración y un futuro mejor. Es como si, a pesar de las sombras que a veces nos rodean, la luz al final del túnel brilla con más fuerza. ¿No te parece? Saber que Dios restaurará todas las cosas trae un consuelo inmenso. Sin duda. La promesa de una nueva creación, donde no habrá dolor ni sufrimiento, es una fuente de fortaleza para los creyentes. Nos recuerda que el sufrimiento presente no es el final de la historia. Esa imagen de un mundo perfecto sin dolor ni lágrimas es realmente conmovedora. ¿Cómo crees esa visión afecta la forma en que los cristianos enfrentan los desafíos del presente? La esperanza en la nueva creación impulsa a los creyentes a trabajar por un mundo mejor, a ser agentes de paz y reconciliación aquí y ahora. Es fascinante cómo la promesa del futuro puede inspirar acciones positivas en el presente. En lugar de vivir con miedo o ansiedad por lo que pueda venir, la creencia en la segunda venida y el juicio final impulsa a los cristianos a vivir con esperanza y propósito. No es así. Precisamente, estas creencias no se limitan al fin del mundo, Exacto. sino que se enfocan en cómo vivimos nuestras vidas en el presente a la luz de la promesa de un futuro glorioso. Me gusta mucho esa perspectiva. No se trata de una espera pasiva, sino de vivir activamente con la esperanza de un futuro mejor. Y al hacerlo, reflejamos el amor y la justicia de Dios en el mundo, preparando el camino para la venida de su reino. Es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones importan y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Un mundo que refleje los valores del reino de Dios. Y es importante recordar que la esperanza cristiana no se basa en nuestras propias obras, sino en la gracia y la fidelidad de Dios. Es un regalo inmerecido que nos llena de gratitud. Esa es una verdad reconfortante, ¿verdad? Saber que nuestra salvación no depende de nosotros mismos, sino del amor incondicional de Dios, nos libera de la carga de tener que ganárnosla. Exactamente. Y esa confianza en Dios nos permite vivir con alegría y gratitud incluso en medio de las pruebas. Es como si la creencia en la segunda venida y el juicio final nos diera una perspectiva eterna, una visión que trasciende las circunstancias actuales. ¿Cómo describirías esa perspectiva? Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, vivir una vida que honre a Dios y refleje su amor en el mundo, a no dejarnos consumir por las preocupaciones terrenales, sino a buscar las cosas de arriba. Al final, esa es la verdadera esencia de la fe cristiana, vivir en el presente con la esperanza de un futuro glorioso, confiando en la promesa de Dios de que todas las cosas serán hechas nuevas. Así es. Y esa esperanza nos sostiene, nos guía y nos inspira a ser mejores personas, a construir un mundo mejor y a vivir vidas que reflejen la luz de Cristo. Creo que hemos cubierto un terreno muy significativo en esta parte de nuestro Deep Dive. Hemos explorado cómo la creencia en la segunda venida y el juicio final
impacta la vida diaria de los cristianos, cómo les da esperanza y propósito, y cómo los impulsa a vivir con integridad y compasión. Y aún hay mucho más que descubrir. En la próxima parte de nuestro viaje exploraremos algunas de las preguntas más desafiantes que rodean estas creencias y cómo podemos encontrar significado y consuelo en ellas incluso en medio de la incertidumbre. Exacto. No se pierdan la última parte de nuestro Deep Dive, donde continuaremos explorando las profundidades de estas fascinantes creencias. Hemos hablado mucho sobre la esperanza, la justicia y la renovación que prometen la segunda venida y el juicio final. Sí. Pero hay un aspecto que me intriga especialmente, y es cómo estas creencias impactan nuestra propia conciencia. Entiendo tu punto. Hemos explorado las implicaciones a nivel global e individual, pero el concepto del juicio final va más allá de un evento futuro. Puede actuar como un espejo para el presente. Ya veo. Nos impulsa a cuestionarnos si estamos viviendo en sintonía con nuestros valores y la voluntad de Dios. No se trata de vivir con un sentimiento de culpa constante, ¿verdad? No, para nada. Más bien es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones. Exactamente. Se trata de un llamado a la autenticidad, a alinear nuestras acciones con la persona que aspiramos ser. La creencia en un juicio justo nos motiva a buscar la justicia en nuestra propia vida, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Si pensamos en Dios como un ser justo y amoroso, ese juicio no debería ser motivo de terror, sino de esperanza, ¿no crees? Así es. Para aquellos que han sufrido injusticias, la idea de un juicio final, donde se imparte justicia divina, trae un profundo consuelo. Claro. Es la promesa de que ningún acto de maldad quedará impune y que al final la verdad saldrá a la luz. Es como una reivindicación para las víctimas. Saber que al final la justicia prevalecerá y que Dios hará justicia a quienes han sido oprimidos. Exactamente. Y esa certeza nos permite vivir con mayor paz y esperanza incluso en medio de las dificultades del presente. Nos ayuda a confiar en que Dios tiene el control y que al final todo obrará para bien. Entonces, si recapitulamos, hemos explorado la segunda venida y el juicio final desde diferentes perspectivas. Sí. La esperanza que inspira el llamado a la justicia, la promesa de renovación e incluso la invitación a la introspección personal. Realmente hemos profundizado en este tema. Y todo esto nos lleva a una pregunta crucial. Si supiéramos con certeza que la justicia final y la renovación total están por venir, ¿cómo viviríamos diferentes hoy? Esa es una pregunta poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y decisiones diarias. Si tuviéramos la certeza de que Dios vendrá a establecer su reino, Así es. ¿qué cambios haríamos en nuestras vidas? Te invito a que consideres esta pregunta en tu propio corazón. ¿Cómo te inspiraría esta verdad a vivir con mayor amor, compasión y justicia? Wow, muchísimas gracias. Agradezco profundamente tu sabiduría y las ideas que has compartido con nosotros hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de estas creencias que han dado forma a la historia y la vida de millones de personas. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en la segunda venida y el juicio final haya enriquecido tu comprensión y te inspire a vivir una vida plena de significado y esperanza. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Los invitamos a seguir explorando estas ideas, a profundizar en su significado y a descubrir cómo pueden transformar su vida. Hasta la próxima.